Buenas noches, profe, sí. Hola, profe, buenas noches. Profe, sí. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, entonces vamos a darle comienzo a la clase de hoy. Evidentemente es un tema creo que más que necesario eh, abordar lo que actualmente está pasando con el sistema de seguridad social antes de continuar, porque esto afecta transversalmente todo el régimen pensional. Ya les voy a mostrar por qué. ¿Ahí en este momento me están escuchando o no? Sí, Sí, profe. profe. Sí, profe. Muy bien. Vamos a ver entonces en la clase de hoy por qué esta norma que acaba de expedir el gobierno afecta todo el régimen pensional y laboral, con argumentos pues que son de derecho y no voy a utilizar realmente argumentos ideológicos, aunque también los podría utilizar, pero no va a ser mi intención. Entonces lo primero que debemos mirar es la ley 1955 de 2019, que es el Plan Nacional de Desarrollo, que a continuación se los voy a poner en pantalla. Esa ley, en el artículo 193, ahí ven, ese es el plan de desarrollo del presidente Duque aprobado por el Congreso. Obviamente no todos los congresistas votaron a favor de este plan de desarrollo. Eh, Establece en el artículo 193 el llamado piso de protección social. ¿Qué decía la norma? Decía que pues, las personas que tuvieran ingresos inferiores a un salario mínimo, tuvieran una relación laboral o por prestación de servicios, que fuera a tiempo parcial, que no ganaran ni siquiera el mínimo, como lo dice ahí, un ingreso mensual inferior al mínimo, deberán vincularse al piso de protección social que está integrado, dice, por el régimen subsidiado de salud, ¿cierto? Por el régimen subsidiado de salud que lo voy a poner ahí en color azul. Y por dos, el servicio social complementario BEPS, beneficio económico periódico, que yo ya les había hablado un poco de él. Esto no es nuevo, es una norma que el BEPS, pues un sistema de protección social que fue introducido por el Acto Legislativo número 1 de 2005, que reformó el artículo 48 de la Constitución, pero que solo se vino a implementar a partir del año 2013 y que en el año 2016, con el decreto 1833 de 2016, arrancó de una manera ya plenamente organizada. Yo les dije que esto es un ahorro voluntario que hacen las personas que no tienen una relación. Estaba diseñado así, para personas que estaban en el trabajo informal, ahorraban lo que podían, el Estado les ponía un 20% al final de la vida. Por ejemplo, el vendedor ambulante, el vendedor de piñas, como decía el ministro Ángel Custodio Cabrera, ¿cierto? Personas informales ahorraban todo lo que podían y el Estado les ponía el 20% de esa suma y a los 62 años hombres, 57 mujeres, se los devolvía en una suma bimensual que era necesariamente inferior al salario mínimo, necesariamente inferior al salario mínimo. Y dice también la norma que estas personas que tengan una relación laboral, pues este nuevo ya plan, este plan de desarrollo del año pasado, ley 1955 del 2019, estas personas que tengan una relación, ojo que no es para el vendedor de piña solamente, porque es que eso es lo que ha salido a decir el ministro Ángel Custodio Cabrera, relación contractual laboral, ojo, o por prestación de servicios, a tiempo parcial, ¿cierto? Es donde empiezan a mentirle a la gente. eh, Estarán vinculados entonces al régimen y que pues en el mes, por no trabajar un mes completo, no lleguen al salario mínimo, entonces se afilian al régimen de salud subsidiado, al BEPS, que es ese ahorro, donde el Estado va a poner el 20% de todo el ahorro al final de la vida y se lo va a devolver en una suma cada 2 meses al trabajador, eh, a los 62 hombres, 57 mujeres, y finalmente, dice la norma, a un seguro inclusivo, que para mí, pues obviamente ya les voy a explicar qué es un seguro inclusivo. Eso es un eufemismo, como los que les gusta utilizar a veces al gobierno nacional en vez de decir masacre, decir homicidio colectivo. ¿Qué es un seguro inclusivo? Es un microseguro cuando surge un accidente de trabajo, un microseguro. Es un microseguro. Se los voy a poner el ejemplo de que es un microseguro. Ustedes saben que, por ejemplo, cuando una persona sufre un accidente de tránsito, el SOAT tiene unas coberturas y la persona sufre una invalidez. Independientemente de que usted pueda o no demandar
a la persona que le causó las lesiones en un proceso civil, porque esta indemnización que paga el SOAT no se puede compensar con la indemnización plena de perjuicios que usted pueda pedir en un proceso civil, ¿cierto? Normalmente, pues, el que causó el accidente, si tiene una aseguradora, se llama al proceso de llamamiento en garantía y bueno, ahí responde por la indemnización plena de perjuicios. Pero esto son prestaciones de un sistema de seguridad social o de un sistema de protección social que no, en ningún caso son indemnizatorias. Entonces, por ejemplo, un microseguro es como el que trae el SOAT. Mire, por ejemplo, el SOAT, si una persona queda con una invalidez, ya les voy a mostrar. Y les voy a buscar el cuadrito por acá. Dalo ahí. En el artículo 14 de este decreto 56 de 2015. Si una persona queda con una invalidez, dependiendo de la invalidez, por ejemplo, si es del 21 al 22% en esta tablita, le dan 70 salarios mínimos diarios, pero mínimos diarios, una sola vez. Pongamos la mayor invalidez. Una persona en un accidente de tránsito que quede con una invalidez mayor al 50 o del 50 le dan 180 salarios mínimos diarios. Se lo paga la aseguradora del SOA. Salarios mínimos diarios. Entonces, si yo me voy, le estoy mostrando el decreto 52 de 2015, que es el del SOAT. Eso es un microseguro, o lo que va a hacer el gobierno con el tema de los riesgos laborales, que es implementar ese llamado seguro inclusivo. Entonces, por ejemplo, una persona que tenga una pérdida de capacidad laboral del 50% PCL, le darán, supóngase que sea el mismo del SOAT, 180 salarios mínimos legales diarios vigentes. Pues el salario mínimo está en 877, 803 el mensual, salario mínimo legal mensual vigente. El diario sería, el diario sería, pero es para que esto les quede bien organizado, el diario sería, salario mínimo legal diario vigente, sería dividir esto sobre 30. Y total indemnización, una persona que sufre una invalidez del 50%, el microseguro inclusivo, ¿qué es lo que va a hacer? Va a llegar y va a coger los 29.000 pesos y lo va a multiplicar por los 180, que es la indemnización. 5 millones de pesos. Eso le dan a un muchacho que se accidente en una moto y que quede inválido en un 50% a cambio de no pensionarlo, porque no va a haber cotización a riesgos laborales. Entonces, un muchacho que tenga una invalidez del 50% que ya no pueda trabajar o del 80%, que tenga una hija en la casa de 9 meses de edad. ¿Y qué va a pasar? Sufre un accidente de trabajo y no va a recibir una pensión de invalidez porque esta ley establece que no se cotiza a pensión, a salud, a riesgos laborales, sino simplemente que se cotiza al BEPS y a un seguro inclusivo que cubrirá los riesgos derivados de la actividad laboral. Pero ese seguro inclusivo no es la cotización tradicional que se hace al Sistema General de Riesgos Laborales, que cubre, Sistema General de Riesgos Laborales que cubre pensión de invalidez y pensión de sobrevivientes. En caso de que haya un accidente o una enfermedad de trabajo mortal, pensión de sobrevivientes para sus beneficiarios. O en caso de que se trate de un accidente de trabajo, de una enfermedad laboral que invalide a la persona, pensión de invalidez de origen laboral. Entonces aquí solo lo que va a haber es un seguro inclusivo donde se le paga a la persona un dinero, pero un único pago por toda la vida. De resto, defiéndase como pueda. Ahora, esta norma fue diseñada, supuestamente, dice el gobierno, para formalizar pues a esos trabajadores que laboran a tiempo parcial y que en el mes ganan menos del mínimo, con un contrato de trabajo o de prestación de servicios. Solo serían esos tres elementos los que harían parte de este sistema de protección social. Régimen subsidiado en salud, el BEPS y el seguro inclusivo. Son esos tres elementos. Pero ¿qué es lo que pasa? La cotización al BEPS es del 15%. La cotización total será del 15% del salario del trabajador, como lo dice la ley 1955 de 2019. La cotización total será del 15% del salario. La hace el empleador completa. De ese 15%, un 1% va al seguro inclusivo, para que lo vayan teniendo en cuenta y me vayan entendiendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esta ley
le faltaba pues reglamentación, faltaba que el gobierno expidiera un decreto reglamentario para poder aclarar puntos específicos de cómo iba a quedar ya pues ese llamado piso de protección social. Todos lo estábamos esperando desde el año pasado. Esa ley había sido aprobada por el Congreso, se hundió en un debate en Cámara, pero el gobierno maniobró, le hizo una modificación y la aprobaron, pero no fue por pues, o sea, no fue una gran mayoría, pasó con el mínimo en Cámara. En Senado sí tuvo mayor votación, pero bueno, pasó, la norma pasó. Entonces faltaba la reglamentación. El presidente Iván Duque expide el decreto 1174, que se los voy a mostrar acá a continuación, de 2020, el jueves pasado, ¿cierto? ¿Qué dice el decreto 1174 de 2020 del jueves pasado? Dice, empieza diciendo lo mismo que la ley. Aquí lo ven, que la fecha es 27 de agosto. Eh, Empieza diciendo lo mismo que la ley, y es que los afiliados obligatorios a este sistema de protección social serán las personas que tengan uno o varios vínculos laborales por tiempo parcial, como bien lo dice ahí. Son eufemismos, en vez de decir trabajo por horas o por días, utilizan la expresión a tiempo parcial, como en vez de decir masacre, dicen homicidio colectivo, pero bueno. Entonces, las personas que tengan uno o varios vínculos laborales por tiempo parcial y que en virtud de ello reciban un ingreso mensual inferior a un salario mínimo legal mensual vigente. Centrémonos en los trabajadores. Ahorita pasamos a los de prestación de servicios y a los agricultores independientes que no tienen ningún contrato ni laboral ni de prestación de servicios. Centrémonos solo por ahora en los trabajadores para que dividamos el problema y lo atendamos uno a uno. Entonces, dice que si un trabajador labora en un mes y no llega al salario mínimo, entonces se debe afiliar obligatoriamente acá, a lo que es el piso de protección social. Es decir, no se afilia al sistema general de pensiones, que está compuesto por las siguientes cotizaciones. Al sistema general de seguridad social, que está compuesto por las siguientes cotizaciones. Sistema general de seguridad social integral. ¿Cómo son las cotizaciones del Sistema General de Seguridad Social Integral? Entonces vamos a empezar por acá por un lado. Pensión. La pensión, artículo 20 de la Ley 100 del 93. La Ley 100 del 93 dice que la cotización a pensión es del 16% del salario. El empleador pone el 12%. El trabajador pone el 4%. Pongamos un ejemplo con un salario mínimo. Pongamos un ejemplo con un salario mínimo. Ejemplo, 877, 803. Este es el salario. Entonces, saquemos los porcentajes. En este caso, la cotización sería así. Espera, es para que me queden los valores. Ustedes puedan ir viendo. Total cotización. Ustedes pueden ir viendo en plata blanca cuánto es, ¿cierto? Con un salario mínimo, que es el salario que se gana la mayoría de los colombianos. 877, 803 por 16%. El total de la cotización son 140.000 pesos. Pero el empleador de esos 140.000 pesos pone el 12% del salario. O sea, 105.000. Y el trabajador pone el 4% del salario. O sea, 35.000. Si sumamos estos dos, tenemos la comprobación que nos da exactamente los 140.000 que, tanto el 16 acá por la suma de estos dos, como el total de la cotización. Miren, ¿cierto? Ahí estamos haciendo la comprobación. Bueno, sigamos. Salud. La salud tiene unos bemoles, unas condiciones que hacen que hoy en día el empleador no tenga que pagar un porcentaje de ese 12.5, que está en el artículo 204 de la Ley 100. De la Ley 100 del 93. No todos los empleadores tienen que pagar completa la cotización, sino que tienen que pagar un impuesto
mensual, unas autorretenciones mensuales sobre las utilidades, y así no tienen que pagar el 8.5 de salud. Las personas jurídicas con ánimo de lucro están exoneradas de pagar salud, pero a cambio tienen que pagar unas autorretenciones eh, que deben consignar a la DIAN. Pero, pero, pero de todas maneras, pongamos el porcentaje que trae la ley porque esa norma tributaria no todo el mundo lo beneficia, ¿cierto? Entonces, pongamos el empleador, el total de la cotización sería el 12%, que en este caso sería salario mínimo por el 12%, 12.5%. Total de la cotización, pongámosle este valor. Y la ley, salvo que el empleador esté beneficiado por las reformas tributarias, no tiene que pagar ese 8.5. Ese 8.5 lo voy a dejar en rojo porque, vuelvo y repito, no todas las empresas lo tienen que cancelar. Si es persona jurídica con ánimo de lucro, no lo tiene que cancelar. Paga es un impuesto a las utilidades mensuales. Luego les muestro las normas tributarias que le dieron ese incentivo a las empresas, ¿cierto? Pero cuando no son empresas, por ejemplo, una corporación, una fundación que tiene también empleados, una asociación que también puede tener empleados, un club, el Estado empleado tiene que pagar ese 8.5, salvo que sea empresas. Si son empresas, están exentas de ese 8.5. Pero pongamos el valor de la cotización, de todas maneras. Entonces serían 74.000 pesos. Y el trabajador sí se le descuenta sagradamente, eso sí pues es de ley, el 4%, ¿cierto? Para efectos de cotizar a salud. Hagamos la comprobación, 109.725, ¿cierto? 8.5 más 4, 12%. Ahí está. 12.5, perdón. Ahí está, 8.5 más 4, 12.5. Listo, sigamos. Hagamos un cuadrito aquí bien organizado para que todos vayan como cogiendo la idea. Ahorita lo terminamos de organizar, pero pues como que vamos en ese orden. Listo. Riesgos laborales, que sería el siguiente sistema. El monto de la cotización de riesgos laborales está en el decreto, ya se los pongo en pantalla. ...1772 del 94, ya se los pongo en pantalla. Ese decreto dice que en riesgos laborales hay 5 clases de riesgos, en el artículo 13. En Colombia las empresas se dividen en 5 clases de riesgos, las empresas se dividen en 5 clases de riesgo. Hay otra norma, que es el decreto 1602. Permítanme un momento, decreto 1602. 1607, perdón, de 2002. Hay otra norma que es el decreto 1607 de 2002, que trae una lista gigante de actividades económicas y dice cada actividad económica a qué clase de riesgo pertenece, si a riesgo 1, riesgo 2, riesgo 3, riesgo 4 o riesgo 5. ¿Qué empresas dedicadas a la minería? Riesgo 5. ¿Qué empresas dedicadas al transporte público? Riesgo 4. Y así, es un decreto que se llama el decreto 1607 de 2002, que trae una lista gigante de actividades económicas y clasifica a las empresas por actividad económica. Entonces, hoy en día, la cotización es esta casilla. No miren ni el valor mínimo ni el valor máximo, que eso no tiene aplicación. El valor mínimo se pensó para premiar a las empresas que no tuvieran accidentes de trabajo ni enfermedades laborales. Y el valor máximo se pensó para castigar a las empresas que tuvieran mucho accidente de trabajo, mucha enfermedad laboral, mucha incapacidad laboral. Pero eso no ha sido reglamentado. Entonces, todas las empresas pagan esta tabla de la mitad por riesgos laborales. Hay que mirar qué actividad económica hace la empresa. Supongamos que sea una empresa no sé, de mensajería. Ellas pueden clasificar la empresa por centros de trabajo. Lo que es la parte administrativa será riesgo 1,
pero lo que son los mensajeros que salen en las motos a repartir las correspondencias, riesgo 4, ¿cierto? Pero entonces vamos a poner un auxiliar administrativo, un trabajador auxiliar, o pongamos un mensajero, riesgo 4. La cotización, 4.350% del salario. Esa la pone 100% el empleador. Recuerde que estamos viendo el decreto 1772 del 94. La cotización a riesgos la pone es así 100% el empleador. Entonces, decía yo que la cotización es del 4.350%, como ahí les mostraba en ese artículo 13 de ese decreto. Entonces vamos a ponerla en la tabla. Todo esto queda grabado, recuerden. Así que no hay problema por si no están tomando nota. 1772 de 1994, artículo 13. Listo. Supongamos que sea riesgo 4. Entonces, 4.350%, que sea un mensajero, de esos de moto que reparte mensajería, de una empresa de mensajería. Entonces, el total de la cotización será, si le paga el mínimo, hoy en día, será esto. 38.000. Espérame que todavía a esta altura de la clase hay personas ingresando. El total de la cotización es 38.184 pesos. ¿Listo? Ahí sí no la tengo que dividir entre empleador y trabajador porque esta la paga 100% el empleador. La paga totalmente el empleador. Entonces, no le voy a hacer ninguna división, solamente la voy a poner aquí en un color para que la identifiquemos. Sigamos. ¿Qué me falta? ¿Qué es lo último que me falta? Me falta la caja de compensación familiar. Ley 789 de 2002. La cotización a la caja de compensación familiar es del 4% y la hace 100% el empleador. Entonces, si tengo un salario de estos, por 4%, me va a dar este valor. ¿Listo? Entonces, hasta ahí creo que hay claridad. ¿Cuánto sería entonces el sobrecosto en la mano de obra por encima del salario? Sumemos los porcentajes. El sobrecosto sería lo que se da de sumar la cotización a pensión, la cotización a salud, la cotización a riesgos y la cotización a caja. En este caso concreto, la mano de obra es en seguridad social. El costo de la seguridad social le representa a ese trabajo, a ese empleador, costo de la seguridad social. De todas maneras, sí, se dice que el trabajador pone un porcentaje, pero esa plata también sale del salario que le paga el empleador. Entonces, todo eso es plata que sale del empleador, ¿cierto? Para que seamos sinceros. Es 36.9%, ¿cierto? Es el costo de la seguridad social. ¿A qué beneficios tiene derecho un trabajador si cotiza a estos subsistemas? Vamos a poner una lista larga aquí de beneficios de la seguridad social o derechos de la seguridad social. Hablemos de varios de esos derechos que están amarrados a la cotización. ¿Cuáles son esos derechos? Pensión de vejez, pensión de invalidez común, por origen común. O sea, algo que no tenga que ver con el trabajo. Por ejemplo, le dio una, no sé, una enfermedad, una diabetes, y le dio insuficiencia cardíaca, y esas dos enfermedades lo llevaron a la invalidez, no puede trabajar. O le dio, por ejemplo, una artrosis degenerativa, ¿cierto? Pensión de invalidez de origen común. Pensión de sobrevivientes común. Les voy a poner una lista básica porque hay más beneficios. Si los pongo todos, no termino toda la noche. Entonces, pensión de sobrevivientes común. Esta sería, por ejemplo, que falleció por un accidente común o una enfermedad común para dejarle una pensión a su familia. Así esté cotizando y todavía no sea pensionado. Esas las veremos más adelante. ¿Qué más beneficios hay? Bueno, tenemos, por ejemplo, lo que es las incapacidades remuneradas de origen común. Todo esto mismo de invalidez, sobrevivientes, también aplica para lo que es lo laboral. Pensión de invalidez laboral, de origen laboral, pensión de sobrevivientes de origen laboral, incapacidades de origen laboral.
Otros beneficios que hay, ojo pues, licencia de maternidad y paternidad. Esa la paga la EPS. Porque la licencia de paternidad y maternidad es remunerada. Entonces pongamos licencia remunerada. La paga la EPS porque existen cotizaciones. Si no existen cotizaciones, evidentemente, perdón, permítame yo añado todavía personas. Si no existen cotizaciones, evidentemente estos derechos no van, si no, el empleador no tiene que afiliar al trabajador a tiempo parcial a el sistema de seguridad social integral, sino a un mecanismo que se llama piso de protección social. Entonces, toda esta cotización no se hace y obviamente todos estos derechos no se generan. ¿Estamos de acuerdo? Vamos, yo creo que hasta ahí vamos bien o hay dudas hasta ahí. No me pregunten cosas que no haya explicado, sino de lo explicado, ¿se entiende hasta ahí o hay alguna duda? Sí, doctora, hay claridad. Y profe, vamos Profe, bien. vamos bien. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Mire pues lo que dice la norma. Vamos nuevamente a la norma. Entonces, se afilia al piso de protección social al que gane, al que sea contratado a tiempo parcial y que en el mes no llegue a un salario mínimo. Obviamente la norma dice que se le cotiza ese 15% que ya decía la ley, por aquí lo trae, miren, ese 15%, ¿cierto? La cotización se mantiene para los obligatorios y también los voluntarios, pero en este caso los obligatorios serían esos que no lleguen al mínimo. Entonces, ¿cuánto le cuesta a un empleador de ahora en adelante la mano de obra en Colombia? Si él quiere optar por contratar un trabajador a tiempo parcial, que no llegue al mínimo en el mes, ya no le va a costar el 36%, sino que le va a costar costo en caso de contrato a tiempo parcial. Los contratos no cambiaron, siguen siendo los mismos. Yo le puedo hacer a usted un contrato a término indefinido, pero con una jornada laboral de 26 días al mes. Ahí, como el salario mínimo, quiere para que entiendan lo que voy a decir, como el salario mínimo 877, 803, este es el legal mensual vigente, equivalente a 30 días. Si sacamos el diario, sería, ya saben, dividimos sobre 30, pero si yo ese sería el diario, pero si yo lo contrato usted a 26 días, con un contrato indefinido, a término fijo, o por hora labor, recuerden que la mayoría de los trabajadores colombianos gana el salario mínimo, por eso esta reforma es tan peligrosa. Si yo lo contrato usted a tiempo parcial, entonces, por 26 días, usted se va a ganar 760.000 pesos. ¿Por qué a mí me interesa contratarlo por 26 días? Porque así no le tengo que pagar los dominicales. Recuerden que nuestro Código Sustantivo del Trabajo dice que si usted labora 7 días a la semana, tiene derecho al dominical. Pero el trabajador a tiempo parcial, en el trabajo a tiempo parcial, eso no fue regulado. Entonces, un empleador puede decir, yo lo contrato 26 días hábiles en el mes y no le pago los 4 domingos. Entonces son 26 días. 26 días de trabajo, pierde no solo el descanso dominical remunerado, sino que y lo contrata indefinido o a término fijo, no hay problema. Entonces, o lo contrata por hora labor. Entonces, como va a laborar 26 días en el mes, no va a llegar al salario mínimo. Y como no va a llegar al salario mínimo, entonces no lo tiene que afiliar a la seguridad social. Se ahorra el 36.9% del costo adicional. Solo ¿cuánto será la cotización? El 15%, del cual el 14% va al BEPS, que es un ahorro, y ya saben que se lo devuelven al final a los 62 años, y el 1% al seguro inclusivo, para financiar el seguro inclusivo llamado micro seguro, ¿cierto? Entonces, que es el 1%, ahí está el 15%. ¿Cuánto es entonces el total? Si yo tomo un salario mínimo, perdón, si yo tomo, ¿cuál salario mínimo? Si yo tomo el salario que es 760.000 pesos por 26 días de trabajo, les estoy poniendo ejemplo, y le saco el 14%, la cotización es de 106.507 pesos, nada más. Mientras que aquí tendríamos que sumar todo esto para saber el total. Aquí la cotización, sumémosla toda para saber el total. Pensión habíamos dicho que en pensión el total eran 140.000. En salud el total eran 109.000.
en riesgos laborales 38.000 y en caja también 25.000. Entonces son 300, el total del costo de la seguridad social serían 323.000. Total costo seguridad social. En un contrato normal de un mes, ¿cierto? Ya saben pues que lo del 8.5 que pone el empleador a salud, no todos los empleadores están beneficiados de la reforma tributaria. Luego les explico en qué consiste eso, de que no paga el 8.5 pero paga un impuesto mensual. Pero el trabajador para salud sí sigue poniendo el 4. Sin embargo, pongamos que sean 323.000. En cambio, el costo del BEPS y del seguro microinclusivo son 106, en este caso serían 106.000 pesos más el 1% también del salario, que fueron de 26 días, 1% de 26, serían 7.608 pesos. Entonces, ¿cuál es el costo total? La suma de estos dos. ¿Y cuál es la suma de estos dos? En este caso, 114.000. Costo total. Entonces, si un empleado, o sea, yo entiendo que obviamente en las dinámicas económicas, el empleador, qué pena, este Excel se está manejando solo. Ahí iría costo total. Yo entiendo que el empleador, por las dinámicas económicas, piense siempre en su beneficio, ¿cierto? Eso es lo natural. Precisamente, pues la dinámica económica lo lleva a que entre más ahorre, pues, más utilidad le queda. Entonces, ¿ustedes qué creen? Que un empleador, costo total, es de 114.000 pesos. Que un empleador puesto a crear un nuevo empleo, ¿lo va a crear a tiempo completo o lo va a crear a tiempo parcial? Porque si lo crea a tiempo parcial, contrato indefinido a 26 días en el mes, se está ahorrando, no tiene que pagar 323.000, que es como el triple, sino que tiene que pagar apenas en seguridad social 114.000. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Tenemos 323.470 menos 114.114. Se está ahorrando 209.000 por trabajador, eso va sumando. Pero obvio, que el BEPS da, o importante decirlo, ¿el BEPS da acceso a estos derechos de arriba? No, porque no hay cotización. El BEPS solo da derecho a que te devuelvan esa plata a los 62 años hombre, 57 si es mujer, en una suma bimensual que es inferior al salario mínimo. Y el microseguro, lo que les expliqué. En caso de que usted tenga una invalidez X o Y, ¿cierto? Yo por aquí hice el cuadro, no sé dónde quedó. Le van a mirar esa invalidez y le van a pagar un microseguro, aquí está, ¿cierto? Entonces dijimos, una invalidez, por ejemplo, del 50%, que le den 180 salarios mínimos diarios. Entonces le darán 5 millones de pesos, pero usted quedó por toda la vida con una invalidez del 50, del 70, del 80, del 90%. Ya no va a poder encontrar empleo, ¿cierto? Y con 5 millones en un pago único no va a vivir el resto de la vida. ¿Y qué va a hacer la familia? O sea, esa es la manera como queremos tratar a los ciudadanos. Entonces ustedes me van a responder. Yo ahorita les muestro qué límites trajo el gobierno, porque el gobierno ha salido a decir que este decreto es para formalizar a los trabajadores informales. Vamos a ver si eso sí es verdad, si eso solo está dirigido a los trabajadores informales, y si puso límites a eso. Hasta ahí, ¿qué preguntas tienen? Si les queda claro, si no vamos bien o si no entendieron nada. Está claro, profe. ¿Tienen alguna? Profe, vamos bien. ¿Qué creen ustedes hasta ahí? ¿Que un empleador qué va a hacer? ¿Va a contratar a tiempo completo o para ahorrarse el costo de la... ¿Va a ser primar la razón económica del ahorro o va a ser primar la razón de la dignidad de la persona humana? Del Profe, ahorro. ellos siempre están pensando en ganar más en la parte No, profe, económica. el ahorro. Bueno, El entonces es ahorro. claro que todos convenimos en eso. Es lo más probable. Ahora, ¿qué sucede? La norma trajo unos límites para que la UGPP es la DIAN de la Seguridad Social, la DIAN de la Seguridad Social. La UGPP se denomina Unidad de Gestión Pensional de Pagos para Fiscales y Pensionales, UGPP. Y la norma, que es este decreto 1174, dice que la UGPP va a hacer una fiscalización, pero solo en el siguiente evento. Solo en el siguiente evento. Miren el numeral 1. Dice, al empleador que con el propósito de obtener provecho para que se le reduzcan los aportes, porque viene pagándole a María a tiempo completo, vimos que era como el 36%, que es lo que le cuesta además
por la seguridad social. Entonces, el empleador que de un periodo a otro desmejore a María, dice la norma, para obtener provecho en la reducción de sus aportes, mire, de una vigencia a otra, de una vigencia a otra. ¿Qué es de una vigencia a otra? Una vigencia a otra es decir, eh, del año 2020, periodo 2020 la tenía a tiempo completo, y para 2021 hizo lo siguiente, como la tenía a término fijo, el 1 de diciembre de 2020 le preavisa la terminación del contrato a término fijo. Y el 1 de enero de 2021 le hace un nuevo contrato a término fijo a un año, pero ya no 30 días al mes, sino 26 días al mes. Le hace un nuevo contrato a término fijo. Entonces, si el empleador hace eso con la misma persona, ¿cierto? Con la misma persona, la UGPP, si detecta eso, si lo detecta, la UGPP es una entidad en Bogotá por allá y tiene unas sucursales en las principales ciudades del país, pero es una entidad pequeña realmente. Y no sé hasta dónde pueda controlar más de 600.000 empresas que hay en Colombia. No sé hasta dónde. Si no somos capaces de controlar las empresas, los abogados laboralistas, que somos pro trabajador y que mantenemos metiendo demandas en la jurisdicción laboral para que respeten los derechos laborales. Si nosotros los laboralistas no somos capaces de controlar las empresas con las demandas, ahora lo va a hacer la UGPP, el gobierno. Si no, no es capaz de controlar el Cauca, muchachos, va a controlar a las empresas. Pero bueno, supóngase que la UGPP, supóngase que la UGPP fuera muy eficaz. Y si a María en 2020 estaba a tiempo completo y en 2021 la pasaron a tiempo parcial para ahorrarse la seguridad social, la UGPP llega y sancione duro al empleador. De todas maneras, aún así, a esta norma hay maneras de hacerle evasión. Y les voy a explicar varias maneras de hacerle evasión. Una manera, para el empleador, el trabajo es una mercancía que puede reemplazar tranquilamente. Entonces, simplemente le preavisa en diciembre a María la terminación del contrato y para el 2021 contrata a una persona nueva. Ahí no hay comparabilidad para hacer un análisis de desmejoría, porque estamos hablando de una persona nueva totalmente diferente. Entonces, simplemente preavisa la terminación del contrato a término fijo y en 2021 contrata a alguien más. Entonces ya ahí no hay una desmejoría de ese trabajador para comparar 2020 con 2021. Esa es una situación. Otra situación es cuando un empleador vaya a crear mano de obra totalmente nueva, totalmente nueva, totalmente nueva. Necesitan 2 puestos de trabajo más en la empresa. 2 puestos de trabajo más en la empresa. ¿Ustedes creen que qué va a hacer el empleador? ¿Lo va a crear a tiempo completo o lo va a crear a tiempo parcial si se puede ahorrar la seguridad social A tiempo del parcial. 36%? Lo va a crear a tiempo Tiempo. parcial porque si se lo crea a tiempo parcial, por ejemplo, 26 días al mes, no llega al salario mínimo del trabajador y no le tiene que pagar ni salud, ni pensión, ni riesgos laborales, eh, ni licencia remunerada, es decir, no le tiene que pagar pensión, salud, riesgos laborales y caja de compensación, lo que le va a privar de todos estos derechos. Pero ustedes no han pensado en otra cosa. Como él no trabaja 30 días en el mes, la liquidación de prestaciones sociales de cesantías, de prima y de vacaciones también se le van a ver reducidas. Porque recuerden que el derecho laboral permite la proporcionalidad, el artículo 53 de la Constitución Política lo permite. Y si ustedes vieron derecho laboral y les enseñaron a liquidar, saben que uno liquida prima por los días realmente laborados en el semestre. Y si no laboró todo el semestre, sino que fueron 26 días al mes, ahí se le redujo la prima. Si les estoy poniendo un ejemplo de 26 días al mes, el empleador puede coger 2 trabajadores y vincularlos 15 y 15, con contrato fijo o indefinido, jornada laboral al mes de 15 días para que no lleguen al salario mínimo. 15 días trabaja Pedro, 15 días trabaja Felipe. Y a tiempo parcial. A ninguno de los dos les paga seguridad social y les salen súper baratos en prestaciones sociales porque solo trabajan 15 días al mes. Entonces en junio no le van a dar la mitad de un salario mínimo, sino la mitad de la mitad de un salario mínimo. En diciembre las cesantías también se van a precarizar, las vacaciones, todo el régimen laboral prestacional se precariza. El presidente Duque salió a decir ayer que este decreto no generaba nuevas formas de contratación laboral. Es cierto, los mismos contratos laborales siguen vigentes, pero sí crea una nueva jornada, sí permite más bien la precarización del trabajo que ya estaba formalizado. Yo coincido con el gobierno en la intención de formalizar los trabajadores informales.
Esa es una voluntad loable, pero uno no puede formalizar lo que, lo que no está formalizado, desformalizando o incentivando la desformalización de lo que ya es formal, porque el empleador, por ahorrarse el costo, siempre va a hacer primar la razón económica sobre la razón humana. Habían otras maneras, otros modelos, para paralelamente, mientras se iba formalizando esta mano de obra, manteniendo la que ya está formal. Ejemplo, que el decreto hubiera dicho lo siguiente, ejemplo, que una empresa que tenga 15 trabajadores, amarrarlo a la nómina, como yo lo dije en el video. Una empresa que tenga 15 trabajadores a tiempo completo, que pueda tener hasta 2 a tiempo parcial. Porque uno entiende que hay dinámicas de tiempo parcial, pero no sin cotizar a pensión, a salud y a riesgo, sino cotización proporcional a esos días trabajados. Así la empresa, si una empresa tiene 20 trabajadores, que tenga 3 a tiempo parcial, que tenga 30, que tenga 4 a tiempo parcial y así. ¿Por qué? Porque eso anima a la empresa a llegar al punto de tiempo completo, a llegar al número de trabajadores a tiempo completo para poder tener el beneficio del tiempo parcial. Y así, mientras se incentiva la creación de empleos a tiempo completo, se va también permitiendo que esas personas humildes, que no pueden trabajar todo el mes por diferentes motivos, o que quieren trabajar para diferentes empresas, ¿cierto? Con contratos laborales en diferentes empresas, eh, se vayan también vinculando y formalizando al mercado laboral. Si lo hubieran amarrado a la nómina, había un control efectivo, porque era muy fácil de verificar. La UGPP podía hacer la fiscalización, pero el gobierno no lo amarró a la nómina. Entonces, ¿qué pasa? Un empleador dice que de un periodo a otro, listo, deja pasar un año y a la vigencia fiscal siguiente pone toda su mano de obra a tiempo parcial. Sin maneras de hacerle evasión a la norma. Por favor, hablen, que alguien iba a preguntar algo. Adelante. Profe, con respecto al primer caso que usted dijo que se podía dar, eh, no se le puede imponer como una estabilidad reforzada laboral a estos trabajadores para que no se vean desmejorados. Pues es muy descabellada la idea o puede realizarse esta medida. Bueno, yo hago la siguiente reflexión. El gobierno cree que le está haciendo mucho bien a las empresas con esto, ¿cierto? Porque les está ahorrando costos. Pero el gobierno le está haciendo un mal a las empresas. Yo asesoro normalmente trabajadores. Yo asesoro normalmente trabajadores y el 80% de mi trabajo son con trabajadores. Pero, por ejemplo, esta semana me llamó un empleador del Hueco que tiene confecciones y me dijo, explíqueme ese decreto. Entonces yo le dije, ni se le ocurra, ni se le ocurra. Y le voy a decir por qué. Pues ni se le ocurra vincular a su personal así. Ni se le ocurre y le voy a decir por qué. Porque es que siempre a uno le piden que haga el análisis desde el trabajador, ¿verdad? Se lo hago desde el empleador. Esta persona, usted la contrata a esta confeccionista 26 días al mes, ¿cierto? Como les acabé de poner, por ejemplo, o a 20 días al mes, ¿cierto? Como les puse en un ejemplo por acá. Listo. Entonces, usted en vez del mínimo le va a pagar 760, pero no le cotiza a salud, a pensión, a riesgos. Entonces, ¿qué pasa? Esta confeccionista le puede dar una artrosis, le puede dar una diabetes, o se puede accidentarse e invalidarse, o puede morir. Pero bueno, supongamos que no fallezca, sino que se accidente o se enferme, por bien común o laboral, y quede con una invalidez del 30, del 40, del 50%, del 20%. Pongámosle del 50%. Si ella se invalida con el 50%, no va a recibir una pensión. 50% más no va a recibir una pensión porque usted no le cotizó a pensión. ¿Qué va a recibir? Un microseguro. Un microseguro que es de 5 millones de pesos, pero eso no es una pensión. Ustedes saben que según las sentencias SU 049 de 2017 y la sentencia C200 de 2019, los trabajadores con discapacidad o enfermedad relevante no pueden ser despedidos sin justa causa autorizada por MINTRABAJO o su contrato laboral terminado al vencimiento del lapso del periodo fijo pactado o a la culminación de la obra o labor contratada. En este caso, igual, sin permiso, obviamente sin permiso del MINTRABAJO.
Pues ahí está claro. Según estas sentencias, es más, pongamos esto por aquí lejos que esto nos daña como la estructura del cuadro, nos lo pone muy feo. Pongámoslo por acá mejor. Simplemente ustedes saben que un trabajador discapacitado no se le puede terminar el contrato laboral si no está pensionado por invalidez. Esperen que es que este Excel se está manejando, se quiere manejar solo hoy. Ya. Entonces, ahí. Ah, no, estamos llevados. Ahí yo creo que ven. Ahí ven o está muy chiquito. Muchachos. Se ve, profe. Bueno, entonces, un trabajador con discapacidad no puede ser despedido o con enfermedad relevante. No puede ser despedido sin justa causa autorizada por el Ministerio del Trabajo o su contrato laboral a término fijo terminado al vencimiento del plazo pactado o a la culminación de la obra o labor contratada si es contrato por obra o labor, igualmente sin permiso del Ministerio del Trabajo. Sentencias SU 049 de 2017 y C200 de 2019. Entonces, yo que le decía a este empresario, mire, este empleador, si usted, si usted la afilia a tiempo parcial, no le va a cotizar a pensión. Ella se puede llegar a invalidar por origen común o laboral, cualquiera de los dos, porque hay pensión de invalidez de origen común y hay pensión de invalidez de origen laboral. Le van a dar 5 millones de pesos por el llamado seguro inclusivo, pero no se va a pensionar. Entonces, ¿qué pasa? Usted va a tener que mantenerle ese puesto de trabajo a ese trabajador discapacitado que no se pensionó. Es decir, así esa trabajadora no sea productiva, usted la va a tener que seguir teniendo allí en la empresa. Entonces, eso también lastra la productividad de las empresas. El gobierno cree que eso es muy bonito, pero eso lastra también la productividad de las empresas. Y no todos los empleadores tienen la capacidad de hacer ese análisis, sino que al inicio van a hacer primar la razón económica, ¿cierto? Entonces, precisamente, el gobierno piensa que está haciendo muy bonito y haciéndole daño a la clase obrera de esta manera, pero no solo le está haciendo daño a la clase obrera, sino que a la larga el empleador que utilice esto sí, también se puede estar enterrando una puñalada, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa con todo esto? Miren, por ejemplo, una mujer que la contraten por temporada o un hombre que lo contraten por temporada como promotor de productos escolares en un almacén de grandes superficies, en enero, por ejemplo. Antes, ¿qué le hacían? Un contrato por obra o labor, trabajaba el mes completo en enero, y le cotizaban a salud, pensión y riesgos laborales, de tal suerte que si dentro de la actividad económica sufrió un accidente de trabajo mortal o una invalidez del 50% le daban pensión. Si sufría incapacidad, si se enfermaba, le pagaban la incapacidad. Si de pronto quedaba en embarazo, obviamente no se podía terminar el contrato, había que extenderlo, y recibía la licencia de maternidad. Todo eso se va a perder, incapacidades remuneradas. Listo, supóngase que no sea por temporada, que sea un contrato de promotora en un almacén de grandes superficies a un año. Como la contratan 26 días al mes. Como no le pagan sino 760 mil pesos porque el salario diario es 29.000, por 26 días da esto, no la tienen que afiliar a Seguridad Social, no recibe tampoco, si queda en embarazo, licencia de maternidad. Entonces, esa mujer, mientras está cuidando de su bebé, tiene que estar pensando cómo va a ir a buscar el sustento económico para no aguantar hambre. Ahí no hay ninguna licencia de maternidad, porque ¿qué es la licencia de maternidad? Vaya a cuidar a su bebé durante 18 semanas, 126 días, preocúpese por el bebé, que la EPS le paga la licencia remunerada, ¿cierto? Un trabajador enfermo, preocúpese por su salud, que la EPS o la ARL le pagan sus incapacidades, pero con este nuevo sistema todo eso se pierde. Entonces, no es cierto que esta norma, listo, vamos a formalizar el vendedor de piñas de la calle, pero formalicémoslo sin dejar la puerta abierta, sin dejar la puerta abierta a que los empleadores aprovechen para contratar a tiempo parcial y no a tiempo completo. Busquemos otras maneras, por ejemplo, yo proponía eso, ¿cierto? Amarrarlo a la nómina, al número de trabajadores de la nómina de la empresa, ¿cierto? Y obviamente ese tiempo parcial cotizarlo proporcionalmente. Es que ya existía, había una norma que ya lo establecía, sino que esa norma, que es el decreto 2616 de 2013, ya se las voy a mostrar y se las voy a explicar, no tuvo suficiente difusión porque durante los 8 años de la anterior administración hubo una conflagración política en torno al proceso de paz.
Y eso impidió que la opinión pública le pusiera atención a otros temas importantes de la realidad nacional, como es. Pero hasta ahí es claro para ustedes o para mí, yo les pregunto, pues para mí es claro, para mí hasta ahí ustedes, ¿les parece claro que la UGPP el único control que tiene es para los trabajadores dependientes? Porque otra cosa son los contratistas. Empecemos con los trabajadores dependientes. El único control que tiene es comparar si María fue desmejorada de 2020 a 2021. Pero, ¿qué hace el empleador? No vuelve a contratar a María en 2021, sino que contrata a Juan. Ahora, otro problema va a ser que ustedes saben que en Colombia sigue siendo legal despedir sin justa causa pagando indemnización, salvo en los casos de estabilidad reforzada. A María la despiden y María tiene 40 años, 40 años y tiene semanas, tiene 700. Cuando a María la despidan de su contrato, de su empresa, donde tiene un contrato laboral a tiempo completo y se gana el mínimo, y va a buscar trabajo, en el mercado laboral va a encontrar trabajo, contratos laborales a tiempo parcial. Cualquiera, indefinido, fijo, por hora o labor, cualquier clase de contrato. Simplemente lo que cambia es la jornada, ¿cierto? Es decir, menos de 30 días en el mes. Entonces va a encontrar contratos laborales a tiempo parcial. Y como no hay que cotizar a pensión, sino a ese ahorro llamado BEPS, que es del 15%, entonces María no va a tener posibilidad real de seguir aportando para llegar a las 1.300. ¿Cuántas le faltan? Tiene 1.300, ya cumplió 700, le faltan 600, que en años ¿cuánto es? 51.4. Pero le faltan 11 años. Pero, ¿cómo? Le va a ser difícil encontrar un empleo a tiempo completo, porque siempre va a primar la razón económica de crear un empleo a tiempo parcial para ahorrarse la seguridad social. No va a cotizar, va a encontrar empleos donde no le cotiza. Ahora, el gobierno ha dicho, cuando yo le hice la entrevista al ministro de Trabajo, pues las preguntas que ustedes vieron en Caracol, el ministro de Trabajo se dio cuenta que metieron las patas y dijo, no, es que ya viene un próximo decreto donde vamos a reglamentar la convertibilidad. Ojo pues, vamos a reglamentar, dijo ahí, la convertibilidad del ahorro a semanas. Ay, bendito sea el Señor. Va pues lo que van a hacer. Yo conozco al ministro de Hacienda. Es un ministro que durante toda su vida se ha pasado haciendo normas regresivas en materia fiscal, tributaria y laboral. O sea, van a convertir el ahorro a semanas. Entonces, si las tablas de equivalencia van a ser así, por cada millón de pesos que usted tenga ahorrado en el BEPS, eso va a representar 4 semanas. Entonces, ese ahorro se le va a diluir. Usted tiene, por ejemplo, 5 millones de pesos. 5 millones de pesos dividido 4. Usted, por ejemplo, tenga 5 millones de pesos. Y por cada 5 millones de pesos le van a dar 4 semanas. Entonces, usted va a tener, espérenme, ¿cómo hiciéramos la conversión? Sería, 20 semanas. sería así. Sí, porque sería como multiplicar 4 por 5, a ver, serían, sí, a ver, 5 millones, sí, por 5, por 4. No sé cómo hacer la conversión. Sería por cada millón de pesos. Mejor dicho, hagámoslo así para que me entiendan. Vean, hagámoslo así. Tiene 5 millones. Entonces, por cada millón de pesos le dan 4 semanas. Entonces, por el primer millón, 4 semanas. Y por los otros, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuántas semanas tiene? 4, 4, 4, 4, 4. Total semanas. Por 5 millones de pesos le dan 20 semanas, como decían ustedes. Es que yo soy muy malo para las matemáticas, me disculpan, muchachos. Pero bueno, de pronto es que sea buena para el Excel, no quiere decir que sea muy bueno para las matemáticas. Pero bueno, entonces ahí está
la situación. Son 20 semanas y eso realmente no va a representar, con 20 semanas, esa persona realmente no va a poder completar las 600 que le faltan, ¿cierto? Entonces, esa supuesta convertibilidad seguramente que va a ser regresiva. Y de todas maneras pierde la posibilidad de todo lo que es las incapacidades remuneradas, el subsidio familiar, porque eso es otra cosa que se pierde, no hay cotización a caja, entonces se pierde el subsidio familiar, se pierde la posibilidad de acceder a los beneficios de la caja de compensación como el mecanismo de protección al cesante, se pierde la posibilidad de tener una licencia de maternidad, de paternidad, es muy grave, o sea, yo lo veo muy grave y se fomenta, ojo, se fomenta, yo no puedo formalizar el empleo informal dejando la puerta abierta para que se fomente la contratación a tiempo parcial. No lo puedo hacer. Si lo hago así, estoy diciéndole mentiras al país. No es una formalización laboral, sino que es un fomento a que se contrate a tiempo parcial. Hasta ahí, ¿qué preguntas tienen? ¿Qué quieren intervenir? ¿Qué quieren decir? ¿Qué les parece esto? Profe, yo hago una pregunta. Sabiendo que este decreto fue pues expedido en este estado de emergencia, ¿eso no tiene control automático por la Corte, pues si permitió como un decreto tan pesado para No, la clase, los trabajadores? no porque este es un decreto reglamentario, este no es un decreto ley, es un decreto a secas. ¿Sí me entiende? Si fuera un decreto ley que fue expedido en el marco de ya la emergencia, el de estado de excepción terminó como en agosto, ya terminó, ya los decretos que está expidiendo el presidente son reglamentarios de leyes. Precisamente por eso el decreto 1174 se basa en el artículo 193 de la ley 1955, o sea, no es un decreto ley, es una norma. Si ustedes se acuerdan de Introducción al Derecho, ustedes les explicaron la pirámide de Hans Kelsen, la llamada pirámide kelseniana. Recuerden que los decretos son normas reglamentarias, por eso es importante ponerle atención a Introducción al Derecho. Los decretos son normas reglamentarias, mientras que las leyes son normas ordinarias. Entonces, las normas ordinarias, artículo 241 de la Constitución, las controla la Corte Constitucional. ¿Cuáles son las normas ordinarias? Ley y decreto ley, Corte Constitucional. Pero las normas reglamentarias, decretos a secas, la jurisdicción contencioso administrativa. Cuando son decretos del presidente, es el Consejo de Estado. Y el Consejo de Estado solo puede declarar la nulidad del decreto si el decreto contraviene lo que hay en la ley. Y en este caso, el decreto no contraviene lo que hay en la ley. El decreto es un desarrollo de lo que hay en la ley. ¿Qué hay que hacer? Hay que demandar la inconstitucionalidad de la ley ante la Corte. La inconstitucionalidad de la ley ante la Corte. Pero yo lo he estado estudiando, lo voy a hacer. Yo tengo varias, yo pues ya ustedes saben que yo he litigado ante la Corte tanto en sentencia C como en casos particulares. Como en, por ejemplo, la sentencia T598 de 2015, que fue un caso pensional muy duro para mí que lo pude ganar allá en la Corte, de un señor muy humilde. Pero yo con la experiencia que tengo en demandas de inconstitucionalidad lo veo difícil de tumbar. Realmente para mí el cambio no es, hay que dar la pelea jurídica, pero el problema más allá de lo jurídico es político, es derogar este decreto. Y en derecho las cosas se hacen como se deshacen. El presidente Duque tiene la sartén por el mango, como dice, lo puede derogar y asesorarse bien y expedir un decreto que controle el abuso del derecho que, que genera esta norma. No sé si les interese realmente asesorarse bien por varias razones. Yo creo que sí están bien asesorados. Lo que pasa es que están asesorados por sectores muy radicales en la ANDI. Entonces, ¿qué es lo que quiere la ANDI y Asofondos? ¿Cuál es el sueño húmedo de los fondos privados? Y me disculpan la expresión sueño húmedo. El sueño húmedo de los fondos privados es trabajar con la plata de los colombianos sin pensionarlos, ¿cierto? Trabajar 25, 26 años de vida laboral con la plata de los colombianos sin pensionarlos. El decreto 1833 de 2016 dice que la plata del BEPS, la Junta Directiva de Colpensiones, debe decidir cómo se invierte la plata del BEPS. Los ahorros que hayan en el BEPS de todos los colombianos, Colpensiones, la Junta Directiva define cómo se invierten. Adivinen a quién le prestan esa plata para que trabaje con ella. Adivinen. ¿Ustedes qué creen? ¿A quién le prestan esa plata? Colpensiones, ¿a quién le presta esa plata para que trabaje 26 años con ella a cambio de una rentabilidad baja? Tema financiero. Al sistema financiero.
para luego devolverle a los colombianos una miseria que es inferior al salario mínimo, ¿cierto? Que es inferior al salario mínimo y que no es realmente una pensión. En ese orden de ideas, ¿qué es el sistema financiero? Asofondos, ¿cierto? Asofondos es el sistema financiero y por ende, Colpensiones va a dejar de ser un régimen de prima media y se va a terminar convirtiendo en un régimen de ahorro individual. Y ustedes ya saben cuál es el problema del régimen de ahorro individual. Si calculamos ahorro versus vida probable, la tasa de reemplazo se diluye, pero lo que está haciendo esta norma es legalizar que la tasa de reemplazo sea inferior al salario mínimo inclusive. Ahora, pensemos en el señor que vende piñas en la calle. Listo, él no está subordinado, él decide cuándo trabajar y cuándo no. Listo, el sistema BEPS es válido para él. El agricultor independiente, el sistema BEPS es válido para él. Pues yo lo discuto, pero puestos a decidir entre el cáncer y el SIDA, prefiero el cáncer, ¿cierto? Entonces, listo, para él, el BEPS. Pero un trabajador subordinado, ¿cierto? Y dejar la puerta abierta para que todos los empleos en Colombia, para que prime el ahorro de la seguridad social, se creen a tiempo parcial, es con lo que precisamente yo no estoy de acuerdo, dejar esa puerta abierta, ¿sí? Hasta ahí les hablo desde lo jurídico. Ya desde lo político, ustedes saben que yo soy un hombre socialdemócrata, se los he dicho muchas veces, que es una izquierda moderada del ala no marxista o revisionista del marxismo, muy alejada del marxismo-leninismo, muy en las antípodas del marxismo-leninismo, que cree en la democracia, en la separación de poderes, en los sistemas de pesos y contrapesos, en el pluralismo político. Tanto es así que crearon una propia organización los partidos socialdemócratas para luchar contra las tiranías y para buscar profundizar lo que son los derechos pensionales, los derechos laborales en el mundo, que se llama la Internacional Socialista, que no tiene nada que ver con el comunismo. De hecho, por ejemplo, ahí ven a Luis Ayala con Juan Guaidó. Juan Guaidó, Henry Ramos Alú, Leopoldo López, son de partidos políticos socialdemócratas que están afiliados a la Internacional Socialista. Son los socialistas democráticos los que están luchando en Venezuela por restablecer la democracia. Mire, las discusiones se centraron en primer lugar en la actual situación del país y su crisis política, económica, monetaria, crisis política resultante de la ausencia de un mandato legítimo del actual régimen, mientras persisten las violaciones de derechos humanos, la existencia de presos políticos, la violencia de Estado y la angustiante realidad económica. La Internacional Socialista siempre se ha opuesto a las dictaduras, sean de izquierdas o de derechas, porque ahí están los socialdemócratas, que son los padres del Estado Social de Derecho desde Eduard Bernstein en Alemania por allá en el siglo XIX. Entonces, Fernando de los Ríos, otro socialdemócrata del ala no marxista del Partido Socialista Obrero Español, definía el Estado Social de Derecho de esta manera. ¿Qué es el Estado Social de Derecho? Un Estado donde se permite la empresa privada, la libre competencia económica, pero en el Estado Social de Derecho se utiliza esta regla. Decía Fernando de los Ríos Urruti, ese gran socialdemócrata español que ya murió en 1945, decía, un Estado social de derecho es un Estado donde a mayor riqueza, mayores obligaciones, y a mayor pobreza, mayores derechos. A mayor riqueza, mayores obligaciones. A mayor pobreza, mayores derechos. ¿Pero qué está haciendo el gobierno? Lo que yo veo con esto, porque está desnaturalizando nuestro modelo constitucional. A mayor riqueza, mayores derechos. Y a mayor pobreza, mayores obligaciones. ¿Y eso lo vemos dónde? Pues mire, ¿qué están haciendo? No le han bajado los impuestos a las grandes multinacionales extractivas mientras se los suben a la pequeña y mediana empresa colombiana. No le suben la carga del IVA a la canasta, pues a los productos de consumo de las familias colombianas, mientras se los bajan a los grandes capitales internacionales. Entonces, a mayor riqueza, mayores derechos, a mayor pobreza, mayores obligaciones. Se invierte la fórmula. Por eso esta reforma a los más humildes, que son los del salario mínimo, que son los millones de colombianos que se ganan el salario mínimo, les mayores obligaciones porque ¿qué van a tener? ¿Cuál es la mayor obligación de ellos? Buscar cómo defenderse de la vejez, de la invalidez y de la muerte, ya que les han acabado de cercenar todos los derechos de la seguridad social. Entonces uno sale a hacer un aporte civil, un aporte desde lo civil, y lo tildan de castrochavista, de comunista, de guerrillero, cuando uno está muy lejos de las antípodas del marxismo-leninismo. En mi blog, si ustedes lo han consultado, yo
muestro claros pronunciamientos en contra de esa ideología, como del fascismo también, porque los socialdemócratas nos oponemos a los dos extremas, a la extrema derecha y a la extrema izquierda. Con igual fuerza nos hemos opuesto a ella. Entonces uno sale a hacer un aporte civil y lo tildan de esas cualidades. Cuando yo nunca en la vida he tomado las armas y siempre he sido claro de que hay que reconducir el conflicto a través de las instituciones de la democracia liberal. Pero es que es porque hay unas pasiones muy fuertes en la política en Colombia. O sea, es como que la gente no entiende de razones. Cuando los hinchas fanáticos del Nacional o del Medellín pierden su equipo, dicen que no fue culpa de su equipo porque jugó mal, sino que fue del árbitro, tanto del Nacional como del Medellín, los fanáticos, ¿cierto? No somos capaces de reconocer los errores. Entonces ahí viene una frase de un filósofo estoico, que es Marco Aurelio, que decía, si alguien puede probar fehacientemente que actúo o pienso incorrectamente, de buen grado debo cambiar de parecer, porque persigo la verdad que nunca hizo daño a nadie, pero sí se daña quien persiste en su propia ignorancia. Entonces uno le muestra esto al Estado y le hace el aporte civil, pero persisten en su propia ignorancia. Vuelvo y repito la frase, que es bien interesante porque es de la filosofía estoica que yo, entre otras cosas, trato de practicar, y es, si alguien puede probar de buen grado, si alguien puede probar fehacientemente que actúo o pienso incorrectamente, de buen grado debo cambiar de parecer, porque persigo la verdad que nunca hizo daño a nadie. En cambio, sí se daña quien persiste en su propia ignorancia. No entienden lo que le están haciendo al país y siguen, y por no reconocer el error, de buen grado cambio de parecer, me equivoqué, perdón, voy a sacar otro decreto y lo reformo de buen grado, porque persigo la verdad que nunca hizo daño a nadie. En cambio, sí se daña quien persiste en su propia ignorancia. Ya las centrales obreras convocaron una marcha para el lunes, y eso se va a volver un caos porque obviamente estamos en coronavirus, etcétera, etcétera. Entonces, mire, y se le cae la imagen al gobierno. No se dañen, están persistiendo en su propia ignorancia, no se dañen, persigan la verdad, que nunca hizo daño a nadie. ¿Sí? Pero no entienden. Entonces, ahí les dejo el análisis. Hasta ahí, ¿qué piensan para que sigamos con el decreto 2616 de 2013? Les muestro la norma que había antes y que pues es una forma paralela de esto. ¿Qué quieren aportar? ¿Qué quieren decir? Bueno, nadie quiere decir nada. Pues, profe, lo que yo le decía, le escribí por el grupo que me parecía pues como que va en contra esta norma, como contra los principios básicos de la ley laboral, que es como la protección al trabajador y todo esto. Pero pues, si usted que es el que sabe dice que es difícil, pues no se me ocurre como otras medidas para tumbar esto, para cambiar esto. Entonces, grave la situación, profe, porque imagínese, si obviamente los trabajadores los empleadores, perdón, van a preferir utilizar el BETS y la contratación Contrato parcial a tiempo parcial. Ujú. que un contrato pues regular. Entonces, profe, la verdad es muy decepcionante por parte del Estado que implemente un decreto de esta magnitud. La verdad, pues deja mucho que pensar pues cómo quiere el Estado ver a sus trabajadores y a los ciudadanos. ¿Verdad? Bueno, yo coincido en esa apreciación. ¿Quién más quiere aportar? Si tienen una tesis contraria, es bienvenida. Pues obviamente estamos en una democracia. No, Profe, yo yo pienso que, sencillamente, no, dale, dale. Adelante, dale, dale. no, pues realmente eso suena como muy similar a lo que estabas diciendo y es muy triste y lamentable que situaciones, por ejemplo, como el tema de las masacres, que lo llaman homicidio colectivo, y esto literal es una masacre al derecho laboral y el trabajador de por sí que siempre ha sido más vulnerado en los derechos, ahora sí pues prácticamente lo entierra y lanzarlo y, o sea, y sacarlo en este momento en la situación en la que estamos demasiado desfavorable. O sea, me parece que esta extrema derecha siempre
ha sido demasiado perjudicial para este sector y es muy, muy, muy lamentable, porque me parece que pues el presidente que tenemos como que no razona, como que no dimensiona las cosas que hace, sino que simplemente es como una manipulación que ejercen sobre él y él no dimensiona como los alcances que está teniendo y están dañando la imagen de un gobierno que viene bien difícil por lo que estamos pasando, que no le ha dado el mejor manejo porque la corrupción sigue siendo como tan latente. Entonces es muy, muy lamentable que en esta situación pues como que aporreen así al trabajador y más en las condiciones en las que estamos ahora. Ujú. Muy valioso tu aporte. ¿Quién más quiere decir algo? Iba otro compañero a intervenir. Sí, profe, yo, pues tal vez suene muy jocoso y todo, pero ya veo que es una realidad. Yo pequeño decía, no me voy a alcanzar a pensionar a este paso, y ahora que lo veo, va a tocar buscar, por ejemplo, ahorro propio, como hacían antes, Sí, es guardar la una plata bajo el situación. colchón. Pues es que literalmente estamos retrocediendo socialmente. Sí, y Pues de hecho, pues, esas prácticas adelante. eran literalmente de principios del siglo XX. Total. Y entonces, por ejemplo, yo escuchaba a alguien que me criticaba y me decía, no, el derecho tiene que acomodarse a las realidades sociales, a las realidades cambiantes. Eso se llama fenomenología jurídica desde la filosofía del derecho. Es decir, que el derecho se acomode al ser y no busque un deber ser. Pero entonces, si yo les digo a ustedes que el derecho, si yo acepto esa tesis de que el derecho se acomode al ser y no busque un deber ser de las cosas, pues básicamente estaríamos todavía en la esclavitud, en la época de la esclavitud, porque ¿qué dirían los patronos que tenían esclavos en Colombia? No, venga, es que la esclavitud es una realidad y el derecho se debe acomodar a la realidad, no la eliminemos. Entonces, todo lo contrario, el derecho que Ronald Dworkin y John Rawls insistían mucho en esa conexión necesaria entre el derecho y la moral. El derecho debe buscar, y Radbruch también, recuerden, un derecho demasiado injusto no es derecho, la llamada fórmula de Radbruch. Entonces, si el derecho no buscar un deber ser, el derecho simplemente no buscaría una mejoría de la sociedad, ¿cierto? Unas mejores condiciones y sería realmente innecesario, porque simplemente deroguemos todas las normas y vivamos de la realidad social. O sea, en la realidad social se roba y todo el mundo roba el hurto, entonces como hay tantos delincuentes que roban, deroguemos la norma del hurto. O como hay esclavitud, no la prohibamos. Está la ley 21 de 1851, importante para la historia del derecho laboral porque fue la ley que abolió la esclavitud en Colombia. Miren ustedes qué tan bonito el texto, ese es importante conmemorarlo, desde el día 1 de enero de 1852 serán libres todos los esclavos que existan en el territorio de la República. En consecuencia, desde aquella fecha gozarán de los mismos derechos y tendrán las mismas obligaciones que la Constitución y las leyes garantizan e imponen a los demás granadinos. Entonces, si el derecho no buscar un deber ser, ¿dónde estamos en el derecho? ¿Cierto? El derecho de buscar una mejor sociedad, yo creo en eso, en una conexión necesaria entre el derecho y la justicia, eh, y precisamente no debemos acomodarnos a las realidades sociales, tenemos que buscar es transformarla, no acomodar el derecho a la realidad social, sino que la realidad social busque a través del derecho transformarse y ser mejor. Entonces, sí, usted lo dice muy claramente, retrocedemos al siglo XIX. ¿Quién más quiere decir algo? Antes de pasar al decreto 2616. Bueno, Yo, profe, seguro que nadie. Adelante, Santiago. la verdad yo no siento que vaya muy en contravía de lo que ha hecho el gobierno en los últimos años. Siento que era como predecible que iba a ser un decreto así desfavorable para los trabajadores. Pero lo que más ¿cómo decirlo?, me ha impresionado de esta situación son como las reacciones sociales, porque digamos que hay un grupo de la población del país que yo entiendo que apoye ciegamente a estas ideas mesiánicas de hacer política y todas sus decisiones las secunden, pero lo que más me impresiona son ver compañeros, ver abogados apoyando ese tipo de decisiones, porque yo siento que el derecho debe tener como bandera apoyar y alentar que la gente cada vez viva mejor la razón del hombre, la dignidad del hombre. Y si uno ve abogados que apoyan este tipo de cosas que hicieron durante el proceso de estudio, a qué se dedicaron, que entendieron de la naturaleza de ser abogados. Entonces, es lo que me ha impactado más, porque como decía mi profesor de penal,
hay abogados que creen que apoyan al crecimiento del hombre cobrando letras de cambio. En cambio, no ven la naturaleza del hombre y que cada vez hay que conseguir mayores derechos y condiciones para que la gente viva mejor, independientemente de su trasfondo social y de qué empleo haga. Se me hace muy triste ese tipo de cosas. Sí, es bastante denigrante la dignidad humana y eso es precisamente lo que decía, el derecho de buscar una relación con el deber ser de las cosas, no con el ser. Bien, entonces pasemos al decreto, a hablar de la norma que había antes y que no tuvo mucha difusión porque hubo esa conflagración por cuenta del proceso de paz, que es el decreto 2616 de 2013. Por ejemplo, este decreto lo que pretendió fue formalizar esos trabajadores a tiempo parcial. Por ejemplo, pongamos el caso de la trabajadora que va 2 días a la semana a hacer aseo en una casa de familia, ¿cierto? Y que cada día se lo pagan, por poner un ejemplo, valor día a 50.000 pesos. Eso es más del salario mínimo diario, ¿cierto? Le pagan el día a 50.000 pesos. Entonces, ¿qué pretendió hacer este decreto? Bueno, vamos a buscar formalizar a esas trabajadoras por días que hacen oficios en varias casas, pero vamos a hacerlo haciendo que coticen también a pensión, a riesgos laborales y a caja, ¿cierto? Proporcionalmente a los días. Entonces, este es diferente porque aquí había cotización, al menos proporcional. No estoy diciendo que yo esté de acuerdo con este modelo, es discutible, pero listo. Entrados, como les digo yo, entrados entre decidir entre el SIDA y el cáncer, uno prefiere el cáncer, ¿cierto? En todo caso, aquí sería como eso, ¿cierto? Pero era un modelo inclusive que hasta era más constitucional porque había cotización. Como había cotización, listo, pues había posibilidad de una pensión de invalidez de origen laboral, de una pensión de sobrevivientes de origen laboral, de una pensión de vejez de origen común, o invalidez de origen común o de sobrevivientes de origen común porque había cotización. Entonces, ¿qué decía el decreto 2616? Ya se los muestro. Decía, primer requisito, indispensable, que la persona, sin este requisito no se podía utilizar este decreto, que la persona estuviera en el régimen subsidiado de salud o fuera beneficiaria en el régimen contributivo. Fuera beneficiaria de alguien en el régimen contributivo. Podía ser de su marido o de un hijo, beneficiaria de alguien en el régimen contributivo. Por ejemplo, su hijo trabajaba en una empresa, entonces la tenía como beneficiaria por ser la mamá, y ella trabajaba a tiempo parcial, listo, entonces cumplía el primer requisito. Ojo pues, ese era el primer requisito. Segundo requisito, o ya, ese era el requisito para el acceso. Y segundo requisito, que trabajara a tiempo parcial y que devengara menos de un salario mínimo legal mensual vigente. Era el segundo requisito que traía la norma. Vamos a ver en el mes, que vengara en el mes. Menos de un salario mínimo. Entonces, ¿cuántos? Iba 2 días a la semana. Aquí lo puse 2 días. Entonces, cuántos días en el mes? Si son 2 días a la semana, son 8 días en el mes, ¿cierto? 2 por 4 semanas en el mes, 8, ¿cierto? Entonces 8. Entonces 50.000 pesos por 8. En el mes se ganaba 400.000 pesos, ¿cierto? Yendo 2 días a la semana a hacer aseos a casa. Entonces, ¿qué decía la norma? Ya se las voy a mostrar. Ahí cumplía el segundo requisito. Entonces, ¿qué decía la norma? ¿Cómo se cotizaba pensión? La cotización a pensión total es del 16% del salario del trabajador, ya sabemos. Vamos a poner estos mismos datos de arriba para ahorrarnos otra vez, volver a ponerlos. Espere, yo lo traigo de arriba. Y se calcula sobre mínimo el salario mínimo. Sobre mínimo el salario mínimo la cotización. No se podía calcular sobre los 400.000, sino sobre el salario mínimo vigente. Ya les muestro la norma. Vamos a ponerla acá. De la cotización a pensión se hacía de la siguiente manera. Ya sabemos que la cotización completa es 140.000 pesos. El empleador pone el 12
que en el mes son 105.000 y el trabajador el 4. Pero ¿qué decía la norma? Ya se las pongo en pantalla. Vamos a este decreto. Denme un segundo. ¿Qué dice? Porque la norma de hecho no está derogada. No la derogó este decreto expresamente y es discutible que haya una derogatoria tácita. Es que decía la norma que si el trabajador laboraba, ahí se los voy a poner en pantalla, de 1 a 7 días en el mes, de 1 a 7 días en el mes, el empleador dividía la cotización total que le correspondía en 4 semanas, ¿cierto? Y si laboraba de 1 a 7 días en el mes, hacía una cuarta parte de la cotización. Si laboraba de 8 a 14 días en el mes, hacía 2/4 partes de la cotización, ya se lo registro en Excel. Si laboraba de 15 a 21 días, hacía 3/4 partes de la cotización a pensión, y si laboraba más de 21 días, 4/4 partes de la cotización a pensión, lo mismo el trabajador. Entonces, pongamos el ejemplo en concreto para que se entienda. Esta sería la cotización total, ¿cierto? 105.000 para el empleador, lo voy a resaltar en azul, lo que tendría que poner el empleador, y lo que tendría que poner el trabajador, 35.000, ¿cierto? Pero, si trabajaba de 1 a 7 días en el mes, entonces ya no se ponían los 105.000, sino que simplemente se ponía una cuarta parte de esos 105.000. ¿Cómo se saca una cuarta parte de 105.000? Divide 105.000 sobre 4. Si yo tengo una torta y la divido en 4 pedacitos, tomo uno, eso es una cuarta parte, ¿cierto? Entonces, simplemente 105.000 dividido 4, 26.000. Si el trabajador laboraba de 1 a 7 días en el mes, el empleador le cotizaba. En este caso ya va a 2 días, ¿cierto? Como lo dijimos, entonces no le aplicaría sino la siguiente escala, que es de 8 a 14. Creo que era de 8 a 14. Venga, volvamos a mirar la norma. De 8 a 14, sí. 2 cotizaciones. Deme un segundo. Que se me puso lento el zoom. Espera un momento que esto se está manejando solo hoy. Ya. Déjame un poquito de paciencia, ya voy a volver a mostrarles la pantalla y ya vamos a terminar también. Entonces, vamos a el cuadro. Listo, aquí está. Entonces, de 8 a 14 días son 2/4 partes de la cotización. Y de 15 a 21, 3/4 partes. Listo. Entonces, pasemos al archivo. Entonces, de 8 a 14 días en el mes, obviamente la del trabajador también se divide en estas mismas escalas. ¿Qué significa eso? Que si el trabajador labora de 1 a 7 días en el mes, no ponía 35.000, que es la cotización total de todo el mes, sino que se dividía esos 35.000 sobre 4, o sea, una cuarta parte. Si el trabajador laboraba de 1 a 7 días en el mes, de sus 400.000 pesos del salario en el mes, ponía no 35.000, sino 8.000. Y el empleador, además de pagarle esos 400.000 pesos en el mes, ponía 26.000 para pensión, ¿cierto? Listo. Total cotización en este caso, a pensión, 35.000 pesos. ¿Cuántas semanas le sumaba? Una, porque de 1 a 7, eso es una semana. 35.000 pesos valía una semana. Entonces, en la historia laboral sería una semana, pero le suma. No como hoy, que no hay cotización a pensión, ¿cierto? Entonces, no suma. Listo. Si laboraba de 8 a 14 días en el mes, por eso les digo, es discutible también este modelo, pero al menos sumaba a pensión. Entonces, ya serían 2/4 partes. O sea, esos 105.000 se divide sobre 4 y se multiplica por 2. Ya serían 2/4 partes, ¿cierto? 105.000 dividido 4 y se multiplica por 2. Entonces ya serían 52.000 pesos. ¿Y el trabajador cuánto ponía de su salario? 35.000 dividido 4 y se multiplicaría por 2.
Entonces pongámoslo acá, 1/4 parte, 2/4 partes. Total cotización. No sé si me están entendiendo. ¿Sí me están entendiendo? ¿O hay dudas hasta ahí? Para no avanzar. Está claro, profe. Muchachos. ¿Está claro? Listo. 3/4 partes si laboraba de 15 a 21 días en el mes. Entonces sería dividir sobre 4 y multiplicar por 3 la cotización. Y acá, dividir sobre 4 y multiplicar por 3 la cotización. Total cotización. Entonces, 105.000 cuando trabajaba. ¿Cuántas semanas le suma? 3 semanas, ¿cierto? Le sumaba 3 semanas. En este caso, en el ejemplo que yo puse, estamos en esta escala de la mitad. O sea, porque ella labora 8 días en el mes, ¿cierto? Estaríamos en el ejemplo en esta escala. Pero les acabo de explicar toda la escala. Si el trabajador laboraba más de 21 días en el mes, entonces, ¿qué tenía que hacer el empleador? Más de 21 días en el mes. Entonces ponía todo el valor completo. Todo el valor completo. O sea, 205.000 pesos completos. Espere que esto se está manejando solo. Pongámosle acá 105.000, 336 y acá 35.112. Ponía toda la plata completa. Si el trabajador laboraba más de 21 días en el mes, o sea que le contaban 4 semanas. ¿Cierto? ¿Qué pasaba además? Que además de que esta trabajadora quedaba afiliada a pensión, también quedaba afiliada a riesgos laborales, porque la norma exigía que también se cotizara riesgo 100% del empleado. Una trabajadora del servicio doméstico puede ser riesgo 2. No me acuerdo muy bien en qué riesgo está una empleada del servicio doméstico, pero creo que está en riesgo 2. Entonces, riesgo 2 es 1.044%. 1.044% es la cotización que ponía el empleador a pensión. Entonces, riesgos laborales, 1.044%. Miren el valor, siempre todo calculado sobre el salario mínimo. Entonces, 800, así ella se ganara 400.000 pesos. Sobre el 1.004%, 9.000 pesos. Era la cotización a riesgos laborales. Y esa cotización a riesgo porque esta norma no está derogada, esa cotización a riesgos laborales le habría la posibilidad de pensionarla por invalidez de origen laboral, por sobrevivientes de origen laboral y a recibir incapacidades médicas por origen laboral. Entonces, esa míseros 9.000 pesos es lo que le parecía al gobierno mucho. Claro, las ARL dicen, no, es que yo lo tengo que pensionar si se accidenta, sí, pero ese es el sistema, ¿cierto? Entonces son los fondos del sector financiero presionando para no perder nada, sino ganar todo. O sea, lo que hacen los neoliberales es socializan las pérdidas y privatizan las ganancias, ¿cierto? Socializan las pérdidas, miren lo que es Avianca, el préstamo, pero privatizan las ganancias. Les choca la solidaridad social, pero cuando se trata de ellos, sí van pidiéndole solidaridad al Estado. Listo. Riesgos laborales. Ahí está. Y la norma también decía que había que cotizar a caja completa. El empleador cotizaba a caja completa. Entonces, ¿cuánto es la caja? 800, y le daba el derecho al subsidio familiar. De manera que si tenía un niño de 7 años que se llamaba Mateo, le daban el subsidio familiar como de 27.000 pesos, que es el subsidio familiar por ese hijo mensualmente, que eso le ayuda a una persona que se gana esa platica, pues le ayuda, pues eso le sirve. Entonces, y obviamente quedaba cubierta con lo que era pensión, riesgos laborales y caja. Total, ¿cuánto le sale a un trabajador? ¿Cuánto le sale de esa seguridad social a esa empleadora? Esto, más lo de la trabajadora, más lo de los riesgos laborales, perdón, más lo de los riesgos laborales, más lo de la caja, además de los 400.000 pesos que le pagaba por concepto de salarios, que son 50.000 pesos el día, tenía que pagar 114.000 pesos de seguridad social. Tiene, si utiliza este decreto, ¿cierto? De seguridad social. Sin perjuicio de que esta trabajadora también tenga otros empleadores en los otros días de la semana y todos le tengan que hacer este mismo aporte.
¿cierto? Entonces, si todos le tienen que hacer ese mismo aporte, suma más semanas. Por eso les digo que esta norma era una solución hasta mejor que la que trajo el presidente con esta nueva disposición. Lo que pasa es que esta nueva disposición, ¿qué va a preferir el empleador? ¿Cuál es la razón económica? Ahorrarse los 114.000 pesos y venga simplemente el afilio al BEPS, que es de esos 400.000 pesos que usted se gana, solamente es pagar un 15%, 400.000 pesos. Por el 15% son 60.000 pesos. Entonces, claro, son 114.000 versus 60.000 pesos que trae esta norma, que es el decreto 1174 de 2020 del gobierno. Obviamente siempre prima la razón económica en el empleador, no la persona humana. Pues no siempre, hay empleadores que son solidarios, ¿cierto? Eso no tiene nada que ver con la clase social. Hay personas buenas como empleadores y hay personas malas como trabajadores, hay personas buenas como trabajadores y hay personas malas como empleadores. Eso va en los valores de la persona. Pero bueno, de todas maneras, la tendencia es a que prime la relación económica sobre la dignidad humana. Y eso obviamente nos deja mal parados, pues, a los trabajadores y a los que defendemos a los trabajadores. Entonces, este es el modelo que trae el decreto 2616, que todavía está vigente y que hubiera sido mejor explorar para fortalecerlo, ¿cierto? Si lo que se quería era formalizar a los empleados a tiempo parcial, pero no utilizar esto que incentiva este otro modelo, que no puso límites y que incentiva la contratación a tiempo parcial, ¿cierto? Entonces, ahí les queda pues como clara esa explicación. No sé qué opinen, qué piensen, qué percepciones tienen. No, profe, pues más antes de esta clase esperaba que usted nos hablara pues de la demanda pues que pondría, ¿cierto? Y que iba pues a prosperar, pero ya si usted nos dice que ve muy poco probable de que prospere la demanda, pues eso... Hay que hacerla, uno no puede dejar de defender la razón. La razón no debe esperar ser escuchada, pero no por eso hay que dejar de defenderla, así sea en medio de la superstición y la ignorancia. Hay que defender la razón, así no sea escuchada y no debe esperar ser escuchada. De hecho, la razón es básicamente muy poco escuchada por la gente, pero bueno, hay que defenderla así sea en medio de la superstición y la ignorancia, ¿cierto? En ese orden de ideas, pues hay que hacer la demanda y hay que morir con las botas puestas, como dicen, o sea, hay que dar la pelea y dejar esa huella que al menos uno se opuso a este desmantelamiento del Estado Social de Derecho. Entonces ya, yo creo que son las 8:40, faltan 20 minutos, si tienen preguntas sobre esta explicación, no abordemos otro tema hoy, entramos dentro de 8 días ya con el tema de la pensión de sobrevivientes, y pues simplemente si tienen preguntas, dudas, inquietudes, adelante. Bueno, ¿les parece bien que terminemos entonces la clase o tienen algo que agregar? No, profe, yo creería que todo está claro. Bueno, muchachos, entonces dejemos por ahí hasta ahí, vayan, descansen, que ya son las 8:40. Nos vemos el próximo viernes con pensión de sobrevivientes, listo. No se pierdan la clase porque va a estar interesante. Ahí es donde se habla de lo que son las familias complejas. ¿Qué es una familia compleja? Es un eufemismo para decir un hombre que tiene 7 mujeres y hay que repartirle la pensión entre toda esa cantidad de gente y aparece con el vecino, pues, o sea, vamos a ver todos los enredos dentro de 8 días y cómo se resuelven en el sistema. Listo, que estén muy bien. Chao. Gracias, Profe, hasta luego y profe. gracias. Muchas gracias. Gracias.